Muy buenos días, gracias por estar en 30 minutos en la televisión canaria. Bienvenidos un día más. Vamos a hablar hoy de educación, vamos a apoyarnos en un informe muy relevante que acaba de hacerse público, el informe PISA específico para Canarias. Es un informe que elabora un organismo internacional y que el gobierno canario le pidió que estudiara el caso canario concreto. Y este informe PISA de la OCDE, hecho por expertos internacionales, por primera vez en la historia, le dice a la comunidad autónoma aquello en lo que fallamos a la hora de enseñar, educar a nuestros chicos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que haya menos fracaso escolar? Es interesantísimo y es, diríamos, trascendental lo que este informe puede aportar. Nos acompaña José Moya, que es director general de Formación Profesional y Educación de Adultos y que es el responsable, el director del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes por ofrecerme esta oportunidad de explicar el informe. Para que los telespectadores sepan, este es el hombre que conoce mejor que nadie el informe PISA. Bueno. Y se han publicado muchísimas cosas, se han dicho muchos, entre comillas, disparates. Antes de empezar con esos disparates, le pregunto lo que quizás nos interesa a todos, a los padres de chiquillos. El informe dice que el horario escolar que está en vigor en Canarias quizá no sea el más adecuado, que los chiquillos llegan muy pronto a clase, en esas horas en las que todavía están un poco dormidos y que igual no rinden bien a esas horas iniciales, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, le agradezco primero el matiz que ha introducido la pregunta, porque en otro tratamiento de la noticia se ha dado una versión que no es exactamente la que corresponde al informe. Lo que dice el informe y lo que aconseja el informe a las autoridades educativas de Canarias es que inicien un trabajo de investigación para comprobar las ventajas y los inconvenientes de la distribución de la jornada escolar y del periodo vacacional. Esto es lo que dice, porque ellos constatan que en otros países se cita expresamente el ejemplo del Reino Unido, y Reino Unido, sí. Expresamente el caso del Reino Unido, constatan que ha habido experiencias en las cuales, modificando el horario de comienzo entre los chicos y los adolescentes, se han obtenido buenos resultados. También constatan que en otros países donde la jornada no es tan intensa y tan concentrada, sino con periodos de descanso en medio, también se han obtenido buenos resultados. Y también recomiendan que se estudie la posibilidad de distribuir el calendario vacacional a lo largo del curso escolar, porque en otros lugares se ha tenido experiencias interesantes en ese sentido. Sobre lo que le preguntaba al principio, de que si los alumnos llegan muy pronto, porque aquí en Canarias 7:30, 8 de la mañana, ya se está en el aula, es la famosa jornada continua, de 8 a 2, que se consideró un avance. Ahora, lo que este informe dice, a lo mejor se están ustedes equivocando y hay que partir la jornada de nuevo. Sí, bueno, yo quiero recordarle que en su momento la jornada fue efectivamente una cuestión que fracturó en buena medida a la comunidad educativa, había discrepancias en torno a su valor y sus consecuencias educativas, y lo que nos recuerda es que nosotros nos comprometimos inicialmente a hacer una valoración de la jornada en fase experimental. No, sí. ¿Lo hicimos o nos olvidamos del experimento? No lo hicimos, o sea, simplemente con el tiempo se llegó a un acuerdo amplio con sindicatos entre sindicatos, gobierno, asociaciones y gobierno, y se implantó, se generalizó de una forma amplia. Lo que nos piden es que hagamos un intento por entender si eso está produciendo un impacto positivo o no en el rendimiento escolar. Dice que además 6 horas continuas que puede resultar extenuante para los alumnos, que, en fin, que hay que averiguar si partiendo la jornada, dándoles un descanso, rinden más, y pone el acento en que las primeras horas de la mañana, sobre todo los adolescentes, está estudiado al parecer científicamente, que llegan con sueño. Los niños llegan con menos sueño, están más espabilados, pero los adolescentes, por lo visto, llegan con sueño. Mira, lo curioso del caso, y yo creo que, en fin, puede tener algún interés, aunque sea anecdótico, es que las primeras investigaciones experimentales, las investigación educativa, nace vinculada a este problema. Sí, o sea, claro. A comienzos de siglo, el primer problema que ocupó la atención de los investigadores educativos era la relación entre el rendimiento escolar y la jornada escolar. Fue el primero que preocupó. Nunca se llega fácilmente a ninguna conclusión definitiva, y la razón es muy simple.
alterando solo la jornada escolar y sin alterar ningún otro factor. No basta, no basta, claro, son muchas cosas. Habla también de las vacaciones, como usted bien indicaba al comienzo. Dice, vacaciones. Las vacaciones las consideran que son demasiado largas, que es un periodo en el que los chiquillos al final se olvidan de lo que han aprendido. Recomienda estudiar, si conviene cortar las vacaciones, distribuirlas de otra manera. Y además sugiere una cosa curiosa que le planteo. Dice, ¿por qué no hacer escuelas de verano y al aire libre? Que hay una buena temperatura en Canarias. Sí, bueno, ellos además lo hacen, yo creo que en este caso algunas de las propuestas son muy equilibradas en el modo en que se formulan. Ellos lo que dicen es, primero estudien ustedes, Estudienlo, sí. si es posible modificarlo, porque ellos son conscientes de que el calendario escolar tiene impacto en la vida familiar, es decir, hay que armonizar la vida familiar y la vida escolar. El otro día, en una entrevista que concedió el consejero de Educación, Universidad y Sostenibilidad, don José Miguel Pérez, ponía un ejemplo muy claro. Imaginen que nosotros decidimos que en marzo se abre un periodo vacacional de 10 días. ¿Cuántos padres serían posibles armonizar ahora su vida familiar con la vida laboral y la vida escolar? Sería francamente difícil. Yo creo que el equipo de expertos de la OCDE, que son personas con mucha experiencia en los sistemas educativos... Investigan todo el mundo, ¿sí? Sí. Concretamente, una de las personas que dirigía el equipo que vino a presentar el informe, Ian Whitman, este era su 14 informe internacional. Tiene trienios ya. Tenía ya alguna... Bueno, a lo que iba, ¿no? En realidad, la cuestión más delicada es que ellos nos dicen, estudien ustedes si es posible y si hay un consenso suficiente para modificarlo. Pero mientras tanto, no estaría mal que fueran enseñando alguna fórmula, por ejemplo, escuelas de verano. Y en ese sentido, el consejero ya ha anunciado que estamos trabajando en un programa de creación de escuelas de verano. ¿Eso de aulas al aire libre aquí es posible? Sí, perfectamente. Porque a lo mejor psicológicamente dice que no vuelvan a la escuela siempre, que vayan a otros ámbitos, ¿no? Es posible. Nosotros, además, en el borrador inicial que se está preparando desde la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, estamos trabajando en una utilización adecuada de las residencias escolares que ya tenemos por todas las islas y vinculándola a la apertura de algunos centros con el fin de que ese programa pueda ponerse en marcha. Por tanto, ya hay un anuncio en esa dirección. Es una de las primeras consecuencias del informe. Ya el consejero, el vicepresidente y consejero de Educación ha dicho que se va a hacer esto en verano. Estamos trabajando ya piloto, ¿no? en una experiencia piloto de escuelas de verano. Luego me llamó la atención cuando dicen en el informe que bueno, la implicación de la familia es fundamental, que en Canarias hay una baja implicación de los padres. En fin, les pide a los centros que casi conviertan a las familias en socios del sistema y que los padres, las madres estén implicados, pero también los abuelos. Si no he leído mal, le pregunto a usted, me llamó también la curiosidad, la atención esto de que los abuelos también se impliquen. Bueno, ahí hay dos tratamientos diferenciales, ¿no? Ellos insisten mucho en lo que llaman la presión familiar sobre la escuela. Es decir, la presión familiar supone estar permanentemente atento a qué está pasando y recibir información para que luego la familia pueda tomar decisiones. Curioso, ella, hay poca presión en Canarias, dice. Sí, dice, pero en general no en Canarias, sino en general en España hay poca presión de la familia. Los padres se preocupan un poco, oiga, ¿cómo va lo de mi hijo? Oiga, procure usted. Esto es, este tipo de presión. Pero es distinto presión de la familia sobre la escuela que participación de la familia en la escuela. Son dos cosas distintas. Ellos, por ejemplo, en un momento determinado, no aparece en el informe, pero en una de las conversaciones preliminares que mantuvimos, decían que una de las cosas que recomendaban era una participación en el gobierno de la escuela. También en el propio gobierno de la escuela. ¿Sí? Claro, pero es que nosotros ya lo tenemos. En el consejo escolar participan los padres. Bueno, lo que piden es que los padres sean mejor informados y que tengan capacidad de participar en algunas decisiones. Y subrayan una que es muy importante, que es la repetición. Que en la repetición de sus hijos, en la repetición de curso, haya una participación directa de los padres. Sí, lo de los repetidores es uno de los temas que más les llama la atención a los autores de este informe, que dicen, es que hay muchos repetidores en Canarias. Efectivamente. Mire, nosotros hemos asistido durante mucho tiempo a una presión, esto sí que es presión, desde algunos ámbitos políticos insistiendo en que nuestro sistema era muy light, que prácticamente pasaba a todo el mundo, que no había una cultura del esfuerzo, y nos llegan desde fuera y nos dicen los expertos internacionales, oiga, tengan ustedes cuidado, modérense un poco. Igual se están pasando. Porque, claro, hay un sistema educativo con un nivel de repetición altísimo. Y dicen ellos, que es causa y del además abandono con razón, escolar, claro. dicen con razón, y eso supone
un Mayor precio coste. muy elevado, Muy el coste. supone costes personales y supone costes sociales. De manera que piensen mejor qué valoración hace de su sistema educativo. No es que sea un sistema educativo blando, es un sistema probablemente excesivamente rígido. Quizá en esto lo que ponen como venda ante esa herida es de, no sean ustedes tan estrictos en lo de pasar de curso, pero hagan una evaluación mejor del seguimiento del alumno, ¿no? Efectivamente, eviten tener que repetir, esa es la clave. Sí. Proporciónanle a los chicos y a las chicas que tengan algún tipo de dificultad de aprendizaje la ayuda en el primer momento que la detecten. Traten de tomar medidas preventivas en lugar de reactivas. La repetición no deja de ser sino una medida reactiva y además con muy poco éxito. Ellos lo subrayan en dos sentidos. Uno, cuando se realizan las pruebas internacionales, los alumnos repetidores son los que peores resultados obtienen. Es decir, no han aprendido mucho más porque hayan repetido, ¿no? Y en este caso concreto, en Canarias, además, nuestros resultados no son buenos. Y ellos dicen, y una parte importante de eso es porque tienen ustedes demasiados repetidores. Demasiados repetidores. Hablan también de los profesores, se dirigen a los profesores. Una de las cosas que más ha dado que hablar, que ha sido más polémico, que según dicen se ha interpretado mal, en la primera información que se ha difundido, es aquello de que los profesores canarios cobran mucho, trabajan poco. Al parecer es todo lo contrario. El informe dice, trabajan más de 5 horas más que la media, lo que pasa es que están mal retribuidos a lo largo de su carrera, porque el tope inicial es muy alto y luego ya se desaniman. Efectivamente. ¿No hay forma de mejorar en la profesión? Bueno, en el caso del profesorado o el tratamiento que se ha hecho del profesorado, tengo que decir que en el informe es mucho más respetuoso de lo que se ha hecho en el tratamiento por algunos medios de comunicación. Ha sido mucho más respetuoso y más cuidadoso. ¿Y qué es lo que dice? En Lo que dice realidad, usted que conoce el informe. lo que dice textualmente es lo siguiente. Es, si valoramos el sueldo inicial de un profesor o una profesora en Canarias y en otros lugares, casi todos ellos de la Unión Europea, nos encontramos con que el sueldo inicial es alto. Cuidado, una parte importante de ese sueldo, dicen ellos, son los complementos, no es el sueldo base. Pero si lo valoramos al final, cuando ya está concluyendo su carrera profesional, el sueldo ya no es tan generoso. Mucho tiempo plano, ¿no? No ha habido ahí aumentos. Efectivamente, dice, y no es que pierdan dinero, es que simplemente otros profesionales de otros países han tenido más oportunidad de aumentar su sueldo que los que han tenido los profesores en Canarias. Con lo cual no pierden dinero, pero pierden ilusión, quizá. Sí, esta es la cuestión que ellos plantean como decisiva. Lo que recomiendan especialmente, y además esto lo dicen textualmente, el equipo revisor, que es como se denomina técnicamente el equipo revisor no recomienda que se reduzcan los sueldos. Lo que solicita especialmente es que se tenga una consideración distinta de la escala retributiva y que especialmente los incentivos que se empleen no vengan a premiar la antigüedad, sino los resultados. Sino los méritos profesionales. O sea, un buen profesor que consigue en su aula alumnos espléndidos debe cobrar más que otro que no consigue los mismos resultados. Cuidado. ¿Viene a decir esto o no? No, cuidado, porque eso es algo un poquito diferente. Me refiero a los incentivos. ¿Cómo sí, aplicar pero los incentivos se pueden aplicar a partir de criterios o indicadores diferentes. El modelo de pago por objetivos, entendiendo por objetivos alcanzados por los alumnos, es un modelo que se ha utilizado en algunos estados de Estados Unidos y que introduce un vicio que a nosotros no nos gustaría ¿Cuál sería el incorporar. vicio, el defecto de esa fórmula tan Pues rápida piense y mágica? usted, le voy a contar una anécdota de una ¿Aprobado película. general? Le voy a contar una anécdota de una película. Un alumno le comenta a su profesor que, bueno, él tiene de media sobresaliente en distintas asignaturas, pero este profesor se niega a darle el sobresaliente y lo que le dice, no se preocupe, yo no voy a hacer nada, el que va a pagar es usted. Que va a cobrar porque menos. Va a cobrar menos. Entonces, ¿cómo? Eso es verdad, ese es el mayor vicio que podría ocurrir. El profesor que quiere cobrar más, aprobado general, matrícula de honor, qué resultados magníficos tengo, cobraré más. Como eso no puede ser, ¿están pensando en fórmulas? Claro, es que fórmulas de mejorar los incentivos profesionales hay muchas y no tienen por qué estar vinculadas necesariamente al pago por objetivo. La clave o el problema aquí es que eso tiene que formar parte de un modelo de selección, contratación y promoción profesional del profesorado. Y ese modelo no lo podemos configurar solo desde Canarias. Esto es un tema de Estado. Es un modelo de Estado, sí. ¿Van a negociar con el gobierno central, aunque las relaciones no estén tan buenas como para empezar con Bueno, estos vamos a temas? negociar. Primero vamos a intentar saber, porque no lo sabemos hasta ahora, qué modelo tiene pensado el actual gobierno del Partido Popular. Sabemos que en la legislatura anterior... Han hablado algo ya, pero poco. Sí, pero sobre todo faltan papeles. Papeles, es decir, claro. La cuestión que nosotros hemos comentado en muchos aspectos, y este es solo uno de ellos,
es que cuando se anuncian reformas tan importantes como las que se anuncian, en ocasiones anteriores, cuando se han modificado las leyes orgánicas, han venido precedidas de documentos de debate que han dado oportunidad de valorar pros y contras de las medidas que se adoptan, ¿no? En este caso es que no hay documentos, lo que hay solo declaraciones en un medio o en otro, pero declaraciones. No hay papeles todavía. Claro, en el caso de la administración, cuyo ministro de Educación fue don Ángel Gabilondo, había propuestas de un modelo. El estatuto docente era, ¿no? Que estaban hablando del estatuto docente. Había propuestas de un modelo, se estaban discutiendo algunos borradores con los sindicatos sobre un estatuto de la función docente. Por lo que sabemos, el nuevo ministro de Educación también ha asumido el problema. Lo que no sabemos es su intento de solución. Falta lo que usted dice, los documentos de trabajo previos. Eso es. Pero el problema está ahí, para que los profesores canarios rindan más, cobren lo que deben cobrar, para que sus alumnos rindan más, tengan el horario que deben tener, las vacaciones que deben tener. Es toda una revolución del modelo educativo si nos damos cuenta, lo que nos están pidiendo. Señores, cambien porque ustedes están gastando mucho en educación, pero mal. Vamos a ver, exactamente eso así. Es decir, para que logremos un sistema educativo de éxito, que es el reto que tenemos delante, lograr un sistema educativo de éxito, así lo ha denominado nuestro consejero en un artículo que publicó el fin de semana, Sí, señor, sí. aprovechando exactamente la expresión que aparece en el informe. En el informe se utiliza esa expresión para denominar los sistemas educativos que ellos consideran de éxito. Entonces, lo que vendría a decir es, Canarias necesita un sistema educativo de éxito. Para alcanzar un sistema educativo de éxito necesitamos una primera condición. Todos debemos estar convencidos del valor que tiene la educación, de que es un valor estable y un valor avanzado. Y segundo, que ninguna medida aislada resolverá el problema. Claro. Para construir un sistema educativo de éxito necesitamos un consenso amplio, bien fundamentado. En este caso tenemos un fundamento muy sólido, El informe que es un PISA, informe internacional, nada menos, sí. bien fundamentado, y a la vez en la que todos los agentes educativos asuman parte de su corresponsabilidad. No se trata, y lo dice muy bien el consejero en ese artículo, de utilizar el informe como un arma arrojadiza, buscando culpables. La cultura de la culpabilidad Claro, ayuda muy poco a mejorar. no Se arregla. trata de entender que todos, administraciones públicas incluidos, tenemos una parte de responsabilidad. Claro, este es un tema que va a obligar a todos, puesto que conocemos los antecedentes de los conflictos en el sector, por la homologación salarial, por la jornada continua antes, y ahora de pronto dice, bueno, esto habrá que cambiarlo todo de nuevo porque, lo dice en algún lugar el informe, dice, ustedes gastan mucho en educación, admite que es verdad que hay un esfuerzo inversor, pero claro, los resultados no son todo lo eficaces que debieran, con lo cual hay que cambiar todo ese conjunto de cosas. Pone un ejemplo el de Finlandia para decirnos también que a lo mejor el sistema de oposiciones no es el más adecuado para contratar profesores. Sí, bueno, pone el ejemplo de Finlandia y algunos otros. Lo que nos dice es, tengan ustedes en cuenta que solo superando un examen, por muy dura que sea la oposición, esto no es garantía de que se hayan adquirido las competencias profesionales. Hagan ustedes una secuencia que garantice que un examen puede seleccionar a una parte de las personas, pero tiene que haber otros filtros, tiene que haber otros elementos que también ayuden a decidir si esa persona ha adquirido o no las competencias profesionales. En este caso concreto, el modelo de selección del profesorado es evidente que todas las fuerzas políticas hemos puesto en duda Claro. que sirva el actual. Está el lío con los interinos cada vez que hay oposiciones, quién tiene más méritos, si el que ya está o el que de pronto llega y aprueba un examen. Es que es verdad que todo esto, dice que en alguna parte que el sistema de otros países es el de elegir por lo menos el 30% de los mejores licenciados de la universidad, que se ha comprobado que son realmente gente de los mejores, los más dotados. ¿Esto se podría aplicar? Bueno, cuando se defina un modelo de contrataciones, ese puede ser uno de los criterios cuando se define un modelo de selección. El problema hasta ahora, y yo quiero recordarlo, es que, lo dicen ellos mismos, en nuestro país no elegían la educación los mejores. Cierto. Esto lo sabemos todos, Era más o una menos. especie de profesión que se fue devaluando porque si no servías para no sé qué, servías para maestro. ¿Y qué daño le hizo a la profesión ese San Benito que luego no era real? La realidad Claro. es que los maestros eran gente muy preparada. Claro, hay dos cosas. Primero, el modelo profesional del profesorado tiene que ser atractivo para que accedan a él los mejores. Durante un tiempo recordará que lo único que se decía del profesorado por lo que una persona decidía irse es, bueno, no vas a ganar mucho a lo largo de tu vida, no te vas a hacer rico, bien, pero siempre vas a tener algo seguro. Y esa era la razón por la que se decía. Pero las personas que tenían aspiraciones profesionales
desarrollo profesional más amplio, no elegían el ámbito de la educación. Claro, claro. Entonces, elegir el 30% de los mejores, es posible que ese sea uno de los criterios, pero primero tiene que resultar atractivo el modelo de profesorado. Que es atractivo. Hay dos cosas sobre esto de la figura del profesor, del maestro de toda la vida y del profesor, que quiero plantearle. Una es cuando dice, el director del centro, por ejemplo, debería tener mayor autonomía para contratar incluso el personal y para elegir los libros de texto, una cosa que es súper revolucionaria. Le quiero preguntar si eso es viable en nuestro contexto y si dice algo de la famosa autoridad del maestro, que está tan devaluada en nuestra sociedad. Porque el maestro ha sido importantísimo siempre, pero últimamente se dice que ha perdido autoridad moral, social. Mire, el informe tiene más de 100 páginas, ¿vale? No se utiliza en ningún momento la expresión autoridad. No lo dice, ¿no? No lo dice porque además desgraciadamente, es un tema local, en el que algunas personas han puesto mucho empeño, pero que desde el punto de vista de los informes internacionales es irrelevante. Y segundo lugar, entre las miles de palabras que hay en el informe, dentro de esas 100 y pico páginas, solo en una ocasión se menciona la palabra cultura del esfuerzo. Curioso, que es el tema que tanto repetimos. Pero es que nosotros ¿no? tenemos un ámbito de debate muy local, excesivamente provinciano y demasiado doctrinario. Cuando vienen expertos internacionales nos colocan en nuestro sitio y dicen, oiga, la mayor parte de lo que algunas personas han colocado como primer elemento del problema no lo es. Y de hecho nosotros ni lo mencionamos. Dicen que efectivamente hay que hacer o que construir un sistema educativo de éxito. Y nos dan algunas claves. Nos dicen, convendría tomar medidas en 4 direcciones. Gestión del sistema educativo, mejoras en la enseñanza, mejoras en el aprendizaje y gestión de los centros educativos. Esos 4 ámbitos son en los que nos hacen recomendaciones, nos hacen muchas recomendaciones. Desgraciadamente en nuestro país hay personas que confían que implantando una sola decisión el sistema educativo se va a revolucionar. Y así no es. No es así. Dice que hay mucha teoría y poca práctica también en nuestra enseñanza. Efectivamente, dice que nuestro currículum, especialmente el currículum de secundaria, está muy alejado de la vida y del mundo laboral o de la vida en el trabajo. De la destreza, de la habilidad profesional. La expresión que utiliza es excesivamente académica. Académico, sí. ¿Se puede corregir eso para que...? Sí. Hay 2 modelos, hay 2 formas de corregirlo, ¿no? Por un lado, se puede corregir en el desarrollo del currículum, es decir, mediante las actividades y tareas que los profesores proponen a sus alumnos, puede haber una mayor conexión o menor conexión con el mundo de la vida. La incorporación de las competencias básicas a la enseñanza obligatoria ha contribuido a que la enseñanza se vincule a la vida y al mundo del trabajo. Pero además, y esto es lo que recomiendan ellos, hay que hacer cambios importantes en los decretos de currículum, hay que hacer cambios importantes en los diseños curriculares. ¿Dice algo de las tareas? Dice algo muy importante, y me alegra nuevamente la pregunta, es la primera persona que la hace después de algunas entrevistas. Se habló mucho de las tareas, y de pronto muy hemos dejado de hablar importante, de ellas, mire, hay un cuadro muy significativo en el que ellos llegan a una conclusión, que es una conclusión generalmente aceptada por los investigadores. Dice, el factor decisivo, o uno de los factores decisivos para mejorar el rendimiento escolar, es el tiempo de dedicación a las actividades. Lo que dicen ellos es la calidad del tiempo, cómo se usa el tiempo. Si aumentamos la jornada o el calendario escolar, pero el uso efectivo del tiempo escolar no se hace bien, entonces no mejoramos el rendimiento. Y en uno de los gráficos que pone en un eje de ordenada, nos coloca a nosotros en una mala posición. Mala posición. Sí, nos coloca con un uso poco eficiente del tiempo escolar. Este es nuestro reto. Y entonces ellos dicen, ¿Significa esto que ganduleamos mucho los alumnos en clase? Significa que el tiempo escolar lo utilizamos probablemente en un tipo de actividades que luego no ofrecen buenos rendimientos en las pruebas internacionales. Me explico, para que lo vea de una forma muy sencilla. Si nosotros proponemos a nuestros estudiantes que hagan cálculos con horas, minutos y segundos, pero esos mismos estudiantes, cuando van a la prueba internacional, lo que se les pregunta es una cosa totalmente distinta, que es, si tienes 3 amigos, uno en Australia, otro en Estados Unidos y otro en España, ¿qué hora es la más adecuada para abrir un chat con ellos? Esto significa el uso del conocimiento de grados y minutos y segundos y de los usos horarios para decidir una tarea cotidiana. Esto es lo que nos están diciendo. Si ustedes siguen insistiendo en actividades excesivamente académicas, poco vinculadas con la vida real, sus estudiantes, cuando vayan a las pruebas,
no van a obtener buenos resultados. Eso es de cajón, como diría el otro, pero es que estamos demasiado sometidos a la dictadura de los libros de texto tal como están. Y a lo mejor habría que cambiar un poco. En fin, Como mínimo dependiendo de habría cada que sitio. complementarlos con otro Complementarlo. tipo de actividades. Ese ejemplo es muy bueno. Es que claro, usted, si los alumnos aprenden con lo que están luego viviendo, aprenderán más rápido. ¿Y en casa hay que hacer tarea o no hay que hacer tarea en casa? En casa hay que favorecer que el aprendizaje no formal esté vinculado a la vida también. Es decir, en este momento, otro ejemplo que es significativo y que ha utilizado en muchas ocasiones nuestro consejero, si los chicos están asistiendo a actividades en el centro educativo para descubrir la importancia del respeto, la importancia de la atención a los demás y del cuidado, inmediatamente llegan a su casa, se sientan delante de un medio como la televisión y lo que ven es un contravalor, es decir, que el respeto se puede vender, que se falta permanentemente y que además quien lo falta sale premiado porque se hace famoso. Tenemos un problema. Los reality show. Tenemos un problema. El centro educativo... Ya se apagamos la tele para los escolares según la hora. Como mínimo lo que se hace en algunos países y se hizo con mucho éxito fue, y nosotros lo podemos hacer porque ya hemos tenido éxito en otras experiencias, hay centros educativos de Canarias que han acordado las familias y los profesores hacer desayunos en el centro mediante frutas o productos que sean naturales. Y de esta forma combatir el uso de comidas rápidas, ¿no? También en otros países y también en España se ha hecho experiencia y tele de no basura. controlar, de hacer programas que reduzcan, digamos, la influencia de algunos medios de comunicación. Bueno, no arrimamos para casa, pero no es lo mismo una televisión autonómica pública que trata de llevar formación y cultura que otras televisiones generalistas que a lo mejor están basadas más en el rendimiento de la audiencia basada en reality show. Como usted dice, si a una hora determinada los alumnos que deberían estar estudiando en casa están viendo esos reality, pues a lo mejor contraviene lo que han aprendido en el aula. El valor positivo que han adquirido en la escuela ahí. se convierte en un contravalor. Y esa es la función de los padres, ¿no? Porque los padres a lo mejor piensan que cuando van a clase se forman, cuando llegan a casa se desconectan y no tienen que formarlos, ¿no? Ahí hay una cuestión que deberíamos revisar y ahora que tenemos que intentar esforzarnos por llegar a un buen acuerdo, un consenso, una visión compartida de la educación, deberíamos examinar un pacto tácito que se produjo hace algunos años que los padres educan, la escuela enseña. Que eso no puede ser. No, a estas alturas es muy difícil. Los padres enseñan y educan, la escuela educa y enseña. Ahí tiene que haber complementar una función más, los dos. Ese pacto tiene que ser Ese pacto tiene que salir ahora porque efectivamente la familia tiene un papel y la escuela también de carácter formativo, educativo y social. O sea, tenga en cuenta que una parte importantísima del aprendizaje, estrictamente hablando, no solo de la educación, se realiza fuera de la escuela. Una parte importantísima. Entonces, la sociedad educa, la familia educa, la escuela educa. Pero es que también ahora la escuela enseña, la sociedad enseña y la familia enseña. Las dos cosas, educar y enseñar, que no es lo mismo. Los abuelos también deben, por tanto, no maleducar, como parece que a veces los criticamos, sino por lo que dice el informe, intervenir en este proceso, sí, formar parte, ¿no? El equipo revisor se quedó muy sorprendido porque a lo largo de las más de 100 entrevistas que realizaron a distintos agentes educativos se encontraran con este fenómeno que les llamó poderosamente la atención, la presencia de los abuelos como cuidadores de los chicos cuando salían de su jornada escolar. Es que los Entonces, abuelos, lo que pidió era incorporarlos a la dinámica de participación. Están más con los abuelos que con los padres, y en tiempos de crisis mucho más todavía, que esto va a una velocidad. Eso es así. Como se nos está agotando el tiempo, yo le voy a dejar ya los últimos minutos para que usted nos diga qué cosas le llamó a usted, que es experto en la materia, la atención especialmente de este informe, que es, repito, un informe hecho por expertos internacionales de la OCDE, del informe PISA, que es el más importante y más relevante, es concretamente para Canarias, que debe ser de las pocas comunidades que lo tienen. No lo tiene ninguna. Pues la única que lo tiene. ¿A usted qué más le ha llamado la atención de lo que aportan? A mí lo que más me ha llamado la atención es el intento de encontrar una explicación a los datos. Informes como los de PISA son relativamente frecuentes, tenemos un informe cada 3 años cuando se celebra la prueba, nos tiran de las orejas tenemos informes nacionales, los chiquillos leen mal, por ejemplo. Y los datos no son buenos o los datos son buenos. Pero cierto, sí. Lo importante, yo creo que donde este equipo ha aportado una novedad de gran valor es el intento de explicar. A lo largo del informe, ellos se enfrentan a una situación muy interesante desde el punto de vista de cualquier investigador, que es cómo se explican a sí mismos los malos resultados los distintos agentes educativos. O sea, nos han dicho las familias esto, nos dicen los profesores aquello,
los directores lo ven de este modo, se enfrentan a distintas explicaciones y luego tratan de ir aportando una explicación propia. Esto tiene un valor considerable, porque hasta ahora no se había hecho en ningún otro informe. ¿Cuál es su explicación? Bueno, primera, Canarias tiene un índice, un estatus socioeconómico muy bajo. Normalmente en países con ese estatus socioeconómico los resultados educativos no suelen ser buenos. Pero sí lo son en algunos casos. Y en esos casos el factor determinante ha sido mejorar la eficacia en el funcionamiento de la escuela. Entonces lo que vienen a recomendar es que combinemos factores externos con factores internos. Dos cosas más, José Moya. Una, ¿estamos globalmente tan mal los canarios que siempre nos dicen es que tenemos una educación tan baja? ¿Qué nos dice PISA? ¿Estamos tan mal o no? Sí, bueno, por poner un ejemplo a todos nuestros televidentes, dicen que nuestros resultados son peores que algunas comunidades autónomas y algunos países de la Unión Europea, pero dice a renglón seguido. Pero son mejores que Chile y la mayor parte de los países del este. O sea, el que no se consuela es porque no quiere, pero en fin, habrá que seguir mejorando, como usted dice, y todo esto aprovecharlo para poner en fundamento, en realidad, un buen sistema educativo. Aquello que en tiempos de Luis Balbuena con Jerónimo Saavedra se llamó la revolución educativa. Pues tiene que volver otra, está clarísimo. Necesitamos, por encima de cualquier cosa, y nuestro consejero lo ha dicho muy bien, construir entre todos un sistema educativo de éxito. Está claro, de éxito, sí. José Moya, muchas gracias. A ustedes. Muy amable. Y ustedes también. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.